Mi nombre es Sara Serrano, yo estoy a favor de la pena de muerte y esta es la presentación a favor del tema. La pena de muerte engloba una gran controversia desde el inicio de la humanidad, se ha criticado y se ha defendido. Esta pena se caracterizó por su aplicación desde la existencia humana. Era la pena más vil y cruel, aplicada a quienes no cumplían las leyes establecidas en la sociedad. La forma de aplicarse esta sanción era muy variada, según las zonas donde se aplicaba, cada una tenía métodos distintos. Algunos partidos políticos han hecho la propuesta de reinstaurar la pena de muerte en México, con la hipótesis de que al implementar esta sanción bajará el índice de criminalidad por el miedo e impacto que puede causar esta pena en la ciudadanía, y de esta forma pueden dejar de delinquir o al menos disminuir el índice. Por eso estoy de acuerdo con que sea reinstaurada esta pena capital, como castigo a ciertos delitos de alto impacto como lo son secuestro, narcotráfico, violación, homicidio, así como la tortura, y en los casos en los que sean involucrados servidores públicos, principalmente los encargados de la seguridad del país. Hablar de la pena de muerte en el mundo entero siempre ha sido, y será desde mi particular punto de vista, un tema sumamente delicado y controversial. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que las leyes en nuestro país siempre han estado en contra de esta punición, motivo por el cual, y sin querer rayar en temas conservadores, creo que deberá seguir siendo una praxis no viable en nuestro país, al menos por el momento, hasta que tengamos una mejor conciencia social y un mejor manejo de nuestras leyes, sobre todo anticorrupción. Desde luego, el tema de derechos humanos en nuestro país aún sigue siendo un tema delicado, pese a lo que podemos querer proyectar ante el mundo. Mis argumentos a favor de esta pena son: además de la disminución en casos delictivos, ya que los delincuentes pensarían antes de cometer el delito por la pena que tendrían. Es justo que los delincuentes, que sin tener la menor compasión hacia sus víctimas, reciban esta sanción. Están privando de la vida a otros, además de marcar por siempre a las familias de los ofendidos. Al no haber prisiones de alta seguridad, el dinero destinado a su mantenimiento se puede emplear en programas de ayuda a los más desprotegidos. Ese dinero también puede ser utilizado en apoyo de las familias víctimas de estos delincuentes, ya que muchas de ellas se quedan sin el sustento principal para vivir. Considero que es justo que quien le arrebata la vida a otros pague con la suya. Mis argumentos son los siguientes. Número 1. Esta ley viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Número 2. En países donde se aplica no disminuyen los delitos. De hecho, es más sabido que donde esta ley se ha abolido hay mucho menos homicidios. De a poco, en el tercer punto, de a poco en el mundo entero se va erradicando, ya sea por ley o de facto. Ya la han abolido 160 países en América del Sur y Europa. Virtualmente no existe, aunque unos pocos países la contemplan para casos de guerra. En este punto es interesante saber o mencionar que al hablar de casos de guerra estamos hablando ya de casos extremos, que en un principio creo que ninguna sociedad debería de llegar a tal extremo. La guerra, como una pena de muerte, terminan siendo la solución menos correcta o menos inteligente para nuestra civilización. El siguiente punto es que es utilizada esencialmente en países con regímenes dictatoriales, donde se quiere castigar a disidentes políticos y a minoristas perseguidas. Hablamos de los casos como en China, Corea, Arabia Saudita, etc. Imaginémonos por un segundo cómo sería nuestro país con una pena de muerte donde se pudiera castigar a diestra y siniestra, o aunque pudiera ser matizado el castigo a actos de terrorismo o actos sumamente violentos,
que nos limitaría como sociedad mexicana y en el daño que tenemos en este momento a imputar a perseguidos políticos de ciertos castigos para lograr este cometido, esta atrocidad. En mi siguiente punto, quiero decir que es un retroceso para la vida humana, desde luego. Como diría Albert Camus, se trata de un sentimiento particularmente violento, no en principio, pero al pensar, que el ojo por ojo pertenece al orden de la naturaleza y el instinto. Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no pretende imitar la naturaleza, pues está hecha para corregirla. ¿Qué queremos decir con esto? El hecho de que un acto violento como un homicidio sea un acto instintivo o premeditado, al final termina siendo un acto, entre comillas, muy entre comillas, animal o primitivo. Y las leyes pretenden precisamente evitar ese comportamiento en la sociedad. Entonces, al imitar este comportamiento para castigarlo, lo único que estamos haciendo es revertir o dejarle el trabajo a una institución quizás con un poco más de poder. Y no menos importante, como último punto, puede ejecutarse a un inocente. Por ende, el Estado y la sociedad cometerían la misma atrocidad que pretenden castigar. Y la muerte, hay que tomar muy en cuenta, es irreversible.